Bendiciones, hermanos. Vamos a hacer una introducción al libro de Jonás que te ayude a entenderlo y a implementarlo en tu vida. Jonás es un profeta que como tal dio nombre a este libro. En hebreo significa paloma, lo cual también es un indicador de su vida porque Dios le dio un mandato acerca de una obra que tenía que hacer y él salió huyendo, cual pájaro, hacia el reino de Tartesos, que es la actual España, y allí pues tuvo un encuentro con Dios que produjo ese famoso episodio cuando Jonás es tragado por un gran animal, y en el vientre de ese gran animal, que no se nos dice si es una ballena, una orca o qué tipo de animal es, tuvo ese arrepentimiento que hizo que volviese al plan de Dios original. El término clave en Jonás 4:11, que dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí vemos el corazón de Dios hacia este pueblo malvado, que eran los asirios, un pueblo sanguinario, un pueblo que hizo muchísimo daño a todas las naciones que le rodeaban, pero que Dios tenía carga por él y quería mandar a alguien que les predicase la palabra. Jonás tenía otra agenda en la cual sus motivos raciales o ideológicos y su odio hacia ese pueblo era superior al amor que como siervo de Dios tenía que tener. Así que lo podemos situar más o menos la fecha sobre el año 780 a.C., en los tiempos en los que todavía no había sido destruido el reino del norte, el reino de Israel, y está destinado al público judío, a los creyentes en general, del reino del norte, de Samaria y alrededores. Es un libro donde habla acerca de la obediencia, acerca de las motivaciones que tiene que tener un siervo de Dios, acerca de también cómo tenemos que manejar nuestra ira y nuestra depresión, y en el cual nos enseña muchas cosas importantes acerca de la oración, de cómo tenemos que aprender a clamar en medio de las mayores tormentas, en medio del vientre de nuestras ballenas personales, y cuando vemos cómo Dios responde, también aprender a interpretar las cosas desde los ojos de Dios y no los nuestros. Hay un pasaje muy interesante al final, ya cuando Jonás va a predicar a Nínive, esta gente se arrepiente, se convierte, Dios detiene su juicio, y cómo Jonás deja que se levante la ira contra este pueblo por causa de haber sido bendecido por Dios. Así que eso nos tiene que motivar a limpiarnos de esa actitud tan desagradable, esa ira no santa, cuando no salen las cosas como nosotros nos gusta, y aprender a que nuestro corazón sea cambiado por Dios para ver las cosas como a Él le agrada. Es un libro que también lo podemos extrapolar a la vida de Jesús, porque en el Nuevo Testamento se hace varias referencias que esos 3 días y 3 noches que Jonás pasó dentro del animal era similar a los 3 días en los cuales Jesús también estuvo dentro de la muerte antes de su resurrección. Es un libro que también nos enseña acerca de la soberanía de Dios, cómo Dios tiene su propia agenda y hace las cosas como Él quiere, que nos enseña también cómo un hombre ungido por Dios de un pueblo tan despreciable como era el judío para los asirios puede ser utilizado con poder para ministrarle su palabra, y cómo Dios respalda su palabra cuando hay alguien obediente que es capaz de levantarse a predicar la palabra. Así que leemos en Jonás 1, del 1 al 12, unos principios que podemos aplicar a nuestra vida. Y este es que si desobedecemos a Dios voluntariamente, vamos a sufrir las consecuencias como las sufrió Jonás.
y que tenemos que aprender a ser sinceros, humildes y honestos, a confesar nuestros pecados cuando nos equivocamos, como hizo Jonás, y a dejar que sea Dios el que nos restaure y nos dé esa segunda, tercera, cuarta o millonésima oportunidad que Dios nos da cuando nos equivocamos. Que el Señor te bendiga mucho con esta pequeña reflexión acerca del libro de Jonás y que te ayude a ponerlo en práctica en tu vida, en el nombre de Jesús. Te ha hablado el pastor Conrad Rovira de la Iglesia Tiempo de Siega de Getafe.